Segunda de Timoteo 4:22 dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Entonces vemos que es como un saludo característico que tiene Pablo al cerrar sus cartas. Pero en Corintios agrega algo más. No es solo la gracia del Señor Jesucristo, sino que, como usted bien sabe y lo ha repetido en su mente varias veces, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén, ¿cierto? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué agrega esto en esta carta en particular? Y sabe que los estudiosos y ahí los comentarios dicen que probablemente el agregar el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo tenía que ver con la característica de la iglesia a la que estaba destinando esta carta. Corintios. La famosa ciudad de Corinto, donde se adoraba a muchos dioses, ¿cierto? Donde habían sacrificios y mucha adoración a la diosa Cera, que tenía que ver con el tema de la sexualidad, ¿cierto? Había prostitución en el templo y sabemos que la iglesia de Corinto, a pesar de esa realidad que vivía, necesitaba madurar en el Señor. No era una iglesia madura, no era una iglesia que quizás conocía a profundidad ciertas cosas. Había sido fundada por Pablo, ¿cierto? Pero carecía de madurez espiritual. Se dice que tenía todos los dones, que no hacía falta de ninguno. Pero aún así necesitaba madurar y probablemente por eso el énfasis de Pablo acá no es solo en la gracia del Señor Jesucristo, como el sacrificio de Jesús, sino que dice, es necesario que ustedes tengan amor y es necesario que la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes todos los días. Entonces, la iglesia de Corinto tenía divisiones. Primera de Corintios 3:4 decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Y como que no se identificaban ahí simplemente con el mensaje del Mesías, de Jesucristo, sino que ponían su mente en las personas, en los líderes. Y por eso existía esta división que Pablo empieza a tratar al inicio de esta carta llamando a la unidad. Sin embargo, era una iglesia que abundaba en dones. Primera de Corintios 1:7 dice que no le faltaba ninguno. Pero era necesario que esta iglesia pudiese completar, ¿cierto?, su vida cristiana con el amor de Dios y con la comunión del Espíritu Santo. Corinto justamente es la iglesia donde se habla todo un capítulo, ¿cierto?, del amor. El famoso 1 Corintios 13 nos habla acerca de eso. Se hablan de las manifestaciones del Espíritu Santo. Tenemos ahí el detalle en 1 Corintios 12 y después está 12, después está el capítulo del amor y después 14 vuelve a retomar temas de dones espirituales. Entonces era una iglesia que tenía conocimiento, pero quizás faltaba esa profundidad, ese cristianismo que era práctico, que entendía la gracia del Señor Jesucristo, pero que también vivía el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. A esta iglesia se les habla y se les dice este mensaje de cierre. Y si nos damos cuenta, aquí el orden, y para los que quizás estuvieron los primeros 2 fines de semana ahí de febrero, donde estuvimos estudiando la doctrina fundamental acerca de justamente de Dios y de la Trinidad, veíamos que este pasaje en particular menciona a Jesucristo primero, luego menciona a Dios y luego menciona al Espíritu Santo. Cuando hablamos de Trinidad, generalmente va Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero acá se invierte un poquito el orden. Entonces, ¿qué obedecerá este cambio donde se menciona primero a Jesucristo, luego a Dios y luego al Espíritu Santo? Y pareciera ser que este orden tiene que ver con la experiencia de la salvación. Porque cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ese es el primer paso. Reconocer que somos pecadores,
que necesitamos acercarnos a Dios mediante Jesucristo, vemos la cruz, vemos su sacrificio en la cruz, vemos su sangre derramada y le aceptamos como Señor y Salvador. Ese es como nuestro primer paso, ¿cierto? Cuando todos los que conocimos al Señor vamos y damos ese primer paso. Y luego en nuestra vida cristiana empezamos a experimentar del amor de Dios en distintas cosas. Yo creo que si acá diésemos espacio para decir quién me puede compartir algo, alguna experiencia acerca del amor de Dios particularmente sobre su vida, quizás tomaríamos muchas horas, ¿cierto?, compartiendo distintas experiencias donde hemos vivido del amor de Dios. Y ese era como el segundo paso, experimentar el amor de Dios. Pero ¿qué hay de la comunión con el Espíritu Santo? Pareciera ser que tenemos muy claro a Jesucristo y al sacrificio en la cruz y experimentamos y disfrutamos, y está bien disfrutar del amor de Dios, pero ¿y el Espíritu Santo? ¿Será que lo convocamos solamente cuando hablamos de dones o de manifestaciones? La gracia es ese regalo inmerecido. Y es interesante cómo este pasaje empieza a hacer alusiones de la persona de Jesucristo con esa característica particular y principal que es gracia, ¿ya? Gracia tiene que ver con regalo, con un regalo que es inmerecido y que es el sacrificio de Cristo en la cruz. El amor de Dios, que se manifiesta evidentemente con también Jesucristo en la cruz, porque es Dios Padre quien envía, ¿cierto?, al Hijo para que Él pueda entregar su vida por nosotros. Vemos ese amor inigualable en Dios y en cada uno de esos detalles, desde la cruz, desde enviar a su Hijo hasta nuestra vida cristiana, y cuando empezamos a caminar en Cristo y conocer más y experimentar más de ese amor de Dios. Pero ¿qué hay de la comunión del Espíritu Santo? Y quiero que hoy día nos centremos en esta última parte de este pasaje. La comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. No quiere decir, como les decía antes, que las otras dos partes del texto no sean importantes. No seríamos nada sin el sacrificio y la gracia de Jesucristo. No seríamos nada sin el amor de Dios. Su esencia, Él es amor. Pero hoy vamos a hablar acerca de aquello que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y cuando pensamos en el Espíritu Santo, ¿qué podríamos definir? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Alguien que tenga una idea? ¿Qué es? Consolador, dice aquí la hermana Margarita. Consolador. El Espíritu Santo lo asociamos muchas veces a temas de manifestaciones del Espíritu Santo, ¿cierto? A dones. Pero el Espíritu Santo, lo primero que tenemos que tener claro es que no es una fuerza. El Espíritu Santo no es algo que sentimos simplemente, aunque evidentemente lo sentimos. Pero lo primero que tenemos que tener claro es que el Espíritu Santo es una persona. Es la persona del Espíritu Santo. Es alguien con el que puedo recibir consuelo. Una fuerza no me va a dar consuelo, ¿cierto? El Espíritu Santo nos puede consolar. Una fuerza no nos va a responder a ciertas cosas o no nos va a guiar, pero el Espíritu Santo sí lo hace. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿cierto? Que como estudiábamos hoy día y el pastor Sergio nos decía, Jesús es eterno, comparte esa característica divina de Dios, y el Espíritu Santo también es eterno. También no tuvo principio ni tuvo fin. Ha existido siempre y seguirá existiendo, porque es parte de la divinidad de Dios como tercera persona. Y vamos, como les decía, a mirar acerca de esto, la persona de Jesucristo. El Espíritu Santo es alguien con quien podemos tener comunión. Así como Jesucristo nos hablaba acerca de la gracia,
Dios nos hablaba acerca de esa característica del amor. El Espíritu Santo, la característica que se menciona acá tiene que ver con comunión, como en esa común unión. Con lo que pasó ahí en Pentecostés, ¿cierto? Podríamos ir a remontarnos a la historia de esa promesa bendita que se nos entregó. Y yo le voy a invitar que usted abra su Biblia, no en Hechos en esta oportunidad, sino que en Juan 16, y vamos a leer del versículo 8 en adelante. Juan 16, del 8 en adelante, y ahí también lo pusimos para poder apoyarnos con la lectura. Dice: pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Esta es la promesa que recibimos acerca del Consolador, que como muy bien decía nuestra hermana Margarita, nos dice, les conviene que yo me vaya, decía Jesús. Les conviene que yo me vaya porque ahí recién voy a poder enviar al Consolador. Sabemos que existía, ya lo dijimos, ¿cierto? Pero ahí iba a venir a morar en el corazón de los creyentes y a ser aquel que guíe y a ser aquel que, como decía acá, pueda convencer. Dice, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado. El Espíritu Santo pone al descubierto la culpa, pone al descubierto la incredulidad para despertar nuestra conciencia a la necesidad del perdón. Entonces, en cuanto al pecado, ¿por qué? Porque Él nos despierta a ese sentimiento de entender que somos pecadores y que necesitamos de Jesucristo. Y nos lleva al arrepentimiento. En cuanto a la justicia, Cristo ahí nos justifica, ¿cierto? Porque fue a la cruz por nuestros pecados. Y en cuanto al juicio, el Espíritu Santo es quien nos llama, y aquí dice, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo convence a nuestros corazones de la derrota de Satanás. Satanás fue vencido en la cruz. Tenemos victoria por Cristo, pero tenemos al diablo destruido. Y el Espíritu Santo es el que nos trae convicción de esas realidades que son tremendas. Cuando entendemos que Satanás está vencido, entendemos que Él no puede atacar nuestras vidas. Nos va a atacar, sí, pero dice su palabra, resiste al diablo y huirá de vosotros. El Señor está con nosotros. El Espíritu Santo, este Espíritu Santo que fue prometido, es el que está con nosotros día a día. Y por eso nos llama a la comunión con el Espíritu Santo, esté con cada uno de vosotros. Y si seguimos avanzando en este pasaje de Juan 16, que nos muestra la obra del Espíritu Santo, nos muestra cómo convence de pecado, de justicia, de juicio. Pero el pasaje en el versículo 13 también dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Nos hablará y dice, nos guiará a toda verdad. Eso es lo que hace una persona. Una persona sí nos puede convencer. Una persona sí nos puede guiar. Y el Espíritu Santo no solo nos guía, sino que nos guía a la verdad. ¿Será que estamos dejándonos que Dios a través de su Espíritu Santo nos guía a toda verdad? ¿Cuánto estamos experimentando de esa comunión con el Espíritu Santo? ¿Cuánto estamos experimentando de aquello que el Espíritu Santo suele hacer? Y hoy día les decía, vamos a enfocarnos en esto.
Y vamos a analizarlo a través de una historia particular, ¿cierto? Una situación que encontramos en la Biblia donde vemos a Pablo y a Silas experimentando una situación producto de la acción del Espíritu Santo. ¿Ya? Le invito a que pueda ir a su Biblia, a Hechos 16. Hechos capítulo 16. Y vamos a desmenuzar un poquito esto de la comunión del Espíritu Santo. Hechos 16, del 6 al 10. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Entonces, vemos acá contexto, segundo viaje misionero de Pablo, que junto a Silas querían ir hacia Asia a predicar la palabra del Señor. Motivo súper válido. ¿Por qué el Espíritu Santo se lo iba a impedir si iban a predicar la palabra del Señor? Pero el Espíritu Santo dice que se los prohibió. Y vamos a ver 3 aspectos de cómo podemos y cómo reconocemos en este relato la experiencia que tuvieron ellos con el Espíritu Santo para ser guiados en esta misión. Y lo primero, y ahí le voy a pedir al Gabo si puede avanzar a la siguiente diapositiva, tiene que ver, y el primer punto, con una relación personal e íntima con la persona del Espíritu Santo. Atravesando, dice, Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Cómo se dieron cuenta que no tenían que ir? La Biblia no nos da detalle de eso. No nos dice, ¿sabes qué? Llegó un profeta y usó a una persona y fueron donde Pablo y le dijeron, el Señor me dijo que te dijera que no vayas hacia allá. No nos dice eso la Biblia. No nos da el detalle de cómo Pablo y Silas entendieron que el Espíritu Santo le estaba prohibiendo ir hacia un lugar e ir hacia otro. Y eso lo entendemos simplemente por la relación personal e íntima que tenían con el Espíritu Santo. No hay una fórmula estándar de cómo el Espíritu Santo nos hable. Quizás va a ser a través de una oración, quizás va a ser a través de un sueño, quizás va a ser a través simplemente de su palabra precisa, infalible. Y aquí no se nos da detalle acerca de eso. Pero ¿qué denotaba esta provisión? Denotaba que había una relación íntima entre Pablo y el Espíritu Santo. Entre Silas y el Espíritu Santo, que se dejaron guiar y obedecieron a esa voz. Probablemente esa prohibición tenía que ver con cuidado, porque ¿a cuánto nos gusta que nos prohíban cosas? ¿Recuerda ahí quizás la infancia y los no de sus madres? Mi madre está aquí en este momento. Había muchos no, quizás, y a nadie nos gustaba eso. Y yo me acuerdo, voy a contar una incidencia, que a mí cuando era chica, mi madre aquí y mi hermana son testigos, mi hermana es mayor que yo, pero ella era tan piola, y sigue siendo tan piola, que por ejemplo ella no pedía permiso tanto para salir con las amigas y cosas así. Y yo sí quería salir con mis amigas. Y de repente llegó la época donde se celebraban los cumpleaños, pero ya no era el cumpleaños con la oncecita, ¿no? Sino que estuvo de moda las pijamadas. Y yo quería ir con todo mi corazón a celebrar a mis amigas.
y me dijeron, no, tú no vas, porque no tienes edad suficiente para quedarte en otra casa sola. Oh, yo sufría, a mí no me gustó esa prohibición, claramente. Pasaron un par de años, y mi mamá es testigo, que después una de las mamás de mi amiga fueron a hablar con mis papás y decirles que ya me iban a buscar, que me iban a dejar, que iban a estar conmigo, pero pasaron, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero varias pijamadas que yo no pude ir hasta que después sí me autorizaron. ¿Pero a quién les gustan las prohibiciones? A nadie, ¿cierto? Entonces Pablo acá y Silas probablemente era, pero Señor, o sea, igual vamos a ir a anunciar tu evangelio hacia, queremos ir hacia allá. Pero el Espíritu Santo se los prohibió. Yo con la relación con mis padres pude entender, porque ellos me dijeron directamente, no, tú no vas hasta que cumpla cierta edad, ¿cierto? Y después ya podías ir. Y uno entiende porque hay una relación. Pero ¿cómo es esa relación con el Espíritu Santo? ¿Estamos dejando que el Espíritu Santo, así como Pablo, nos prohíba hacer ciertas cosas? ¿O de repente cuando nos prohíbes nos hacemos los locos y no, esto fue una idea mía nomás, no fue el Espíritu Santo, lo voy a hacer igual? La verdad es que una de estas características de este relato es que nos muestra que para poder entender y profundizar en la comunión con el Espíritu Santo tenemos que tener una relación personal. Aunque lleguen las prohibiciones, aunque nos digan de repente, no, esto no va a ser como tú quieres y vas a seguir esperando. Pero eso lo encontramos cuando buscamos del Señor. Y probablemente las prohibiciones del Señor también tenían que ver con un cuidado y con un deseo aún mayor de que la gente en Macedonia pudiese conocerles. Probablemente la prohibición de mis padres tenía que ver con un cuidado hacia mi vida, no simplemente un no porque no, aunque yo claramente no lo entendía así en ese momento, yo no me gustaba, ¿cierto? Entonces, estas prohibiciones tienen que ver con una protección de parte de nuestro Padre. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, inicia una relación con nosotros que es un para siempre. Y usted si leyó ahí, decía para siempre, como título de este sermón. Para siempre es la comunión con el Espíritu Santo. Viene a morar a nosotros y no es que llega ahí y después se va y se olvida. Nosotros nos olvidamos muchas veces de consultar, de estar en comunión constante con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no. Es un para siempre. Y no es el para siempre del romanticismo, ¿ya? Es un para siempre real. Tenemos un para siempre con el Espíritu Santo. Primera de Samuel, y aquí vamos a ir al Antiguo Testamento, porque hemos dicho que el Espíritu Santo es eterno. Entonces no apareció nomás después de que Jesús se fue y descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos, sino que estuvo siempre, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo. En Primera de Samuel 16:13. Primera de Samuel 16:13 dice: Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Desde ese día estuvo con él. Desde ahí marcó un inicio y un para siempre de David, cuando fue ungido y cuando el Espíritu Santo y el Espíritu del Señor viene con poder sobre David y se mantiene para siempre con él. Dice que el Espíritu Santo ahí viene y nos recuerda también el actuar, ¿cierto?, de ese Espíritu Santo que siempre estuvo, que simplemente en ese momento se hizo real para David y llegó con poder para decirle, tú vas a gobernar a mi pueblo, tú vas a estar 40 años, estás gobernando, vas a tener caídas, y quizás no se lo dijo así, pero venía ahí implícito, que a pesar de todas las cosas que sucedieran, el Espíritu de Jehová iba a estar sobre David, iba a estar con él desde ese día en adelante.
Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y en nosotros que estamos en el periodo de la gracia, ¿cierto? De Jesucristo, Jesucristo, Él viene a morar a nosotros y habita en nosotros. Somos su hogar. Viene a habitar en nuestro corazón para que podamos estar permanentemente en comunión con Él. Ya no vino sobre David con poder, ¿cierto? Quizás cuando se hacía este ritual de ungirlo con aceite, que era algo físico, algo que uno veía. Ahora el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón, viene a morar y habitar en nosotros. ¿Cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo? Tenemos este primer punto así como un check, relación íntima y personal con la persona del Espíritu Santo. O solo le recordamos por aquellos cuando decimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga y se derrame, y en los domingos levantamos cierta oración en favor de eso, y después en la semana el Espíritu Santo quedó ahí. Señor, dirige esta reunión a través de tu Espíritu Santo, que se pasee, ¿cierto?, en medio. Y después en nuestro hogar, ¿no queremos que se pasee el Espíritu Santo? ¿Será que lo convocamos solo de domingo? ¿O tenemos esa relación que es íntima, que permite guiarnos a pesar de las prohibiciones, que permite que nos dirija? Si hoy yo les preguntara, ¿cuándo fue la última vez que te dejaste ser guiado por el Espíritu Santo? Quizás para bendecir a un hermano, quizás para hacer una visita, un llamado, quizás para en el interior de tu casa tener una conversación difícil con tu hijo o con tu hija o con tu esposo. ¿Cuándo fue la última vez que nos dejamos de ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Será que esta pregunta nos va a remontar a esta semana? Ay, sí, esta semana yo recuerdo así precisamente donde el Señor hice tal cosa. O la semana pasada, o el mes anterior, o pasó tanto tiempo que no hemos experimentado del Espíritu Santo que no nos acordamos. Porque solemos asociarlo solo a lo sobrenatural. Entonces, si no fue algo sobrenatural, es como que es una relación diaria, es una relación constante, es una relación del día a día con el Espíritu Santo. ¿Qué pasó luego de Pentecostés? ¿Cómo se manifestó la comunión? Y hablamos de comunión con el Espíritu Santo que tiene que ver con común unión, ¿cierto? No hay mucha ciencia en identificar qué es una unión que es común, una unión que es compartida. Hechos, luego del derramamiento del Espíritu Santo, dice que todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a aquellos que iban a ser salvos. Había una común unión. Y fue justo después de Pentecostés, donde se derrama el Espíritu Santo y lleva a este accionar de preocupación por el otro, de inquietud por aquel que está sentado a mi lado o adelante o atrás y que veo quizás una vez a la semana el domingo, pero que en realidad el Espíritu Santo me está llevando a tener mayor preocupación por esa persona. ¿Será que estamos haciendo como lo hizo la iglesia primitiva? Donde sí, veían la necesidad y actuaban. Estaban juntos y decía, en las casas, quizás ahí no estaban, ¿cierto?, en templos, pero la comunión no requiere de un espacio físico. La comunión ni con el Espíritu Santo ni con nuestros hermanos requiere de eso. Estamos actuando como lo hizo la iglesia primitiva. Estamos dejándonos guiar por esa común unión.
Recuerde que cuando conocemos a una persona, quizás, y queremos saber de qué le gusta, nos interesamos, ¿cierto? Y pasamos tiempo con esa persona. No podríamos decir, ah, ya, por ejemplo, no sé, yo conozco a la Feña y sé que le gusta. Nosotros la Feña la conocemos hace mucho tiempo y decía, siempre la asociábamos a niños porque era parvularia, ¿cierto? Pero hubo un momento en la Feña dijo, no, pero es que yo prefiero trabajar con otra edad porque estoy tan acostumbrada a trabajar con niños que en la iglesia igual me gustaría abordar otra. Pero si no nos damos el tiempo de conocerlo, no podríamos entender cuáles son sus inquietudes. Y es lo mismo con el Espíritu Santo. ¿Será que conocemos al Espíritu Santo? ¿Será que le damos el espacio que Él necesita en nuestro corazón y en nuestra vida para que nos guíe, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Silas? Es pasar tiempo con Él. Hay un interés. Hay un interés y ahí en ese invertimos tiempo en nuestro para siempre con el Espíritu Santo. Invertimos tiempo en poder decir, Espíritu Santo, Señor, yo quiero hacer esto, estos son mis sueños, estos son mis planes, pero en realidad yo quiero someter todo esto delante de ti. Y que aunque tú me digas que no, lo quiero hacer. Eso es lo que el Espíritu Santo demanda y el Señor demanda de nosotros. Y Pablo exhortaba a la iglesia de Corintios a que mantuviesen la comunión con el Espíritu Santo. Que el Señor nos pueda ayudar a experimentar de su Espíritu Santo de tal manera que sea Él el que abra y cierre las puertas. Que Él nos dirija hacia un lado o hacia otro como lo hizo con Pablo y con Silas. Entonces, primer punto, comunión íntima con el Espíritu Santo. Vamos a avanzar con el segundo punto. ¿Qué es segunda enseñanza que podemos sacar de este pasaje donde veíamos esta guía del Espíritu Santo? Participación activa en nuestras vidas. Vamos a leer versículo 8 y 9. Dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba de pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y wow, decimos, ¡ay, qué bacán! Qué sobrenatural esto, que se le haya mostrado una visión. Yo no sé cuántos de aquí han tenido quizá alguna visión de parte del Señor, pero quizá eso no es tan recurrente en nuestra época, ¿cierto? Y debería serlo si es el mismo Dios. Pero decimos, qué tremendo esto. Había una participación activa del Espíritu Santo sobre la vida de Pablo. Se le mostró en una visión. Y tú dices, ¡ay, qué bacán! ¡Qué tremendo esto! Que Pablo pudo tener esta visión que era súper concreta. Un hombre diciendo, por favor, pasa a Macedonia y ayúdanos. Por favor, ven para acá. Y decimos, qué claro. Señor, ¿por qué no nos hablas así todos los días? Que de repente sentimos que estamos descifrando el Espíritu Santo. Pero aquí es maravilloso ver cómo Pablo tenía esa intimidad con el Espíritu Santo. Avanzaban en su viaje misionero acompañados del Espíritu Santo. No es que solo habitaba en la vida de Pablo, caminaba con Pablo. Estaba con él ahí. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos muestre cosas, las cosas que están en su corazón. Y quizás podríamos decir, hoy sería tan bacán eso que el Señor nos muestre cosas. Y la verdad, yo en particular no sé si alguna vez el Señor me ha mostrado a través de una visión. Creo que lo más cercano a eso fue una oportunidad hace muchos años atrás, que estábamos en un retiro de jóvenes en Quillón, en la octava región. Y yo dije, en medio de, ya se había compartido la palabra, habían hecho el llamado, estábamos todos ya adorando al Señor en ese momento donde como que ya está todo, como comillas, terminando en nuestra mente humana.
Y estábamos hoy levantando las manos, adorando al Señor, y de repente venían imágenes a mí, como que pasaba como en cámara rápida muchas imágenes. Y yo como que empecé a cuestionar con el Señor, así como, Señor, ¿pero qué es esto? Si yo te estoy adorando, ¿por qué estoy viendo estas cosas? Y no eran cosas agradables. Una de las imágenes, y era como que pasaban muchas imágenes y quedaba una, y una de ellas fueron puras como botellas vacías que estaban como de alcohol. Y yo decía, pero Señor, y de verdad que yo en mi tosudez cuestionaba y le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué estoy viendo esto si yo te quiero adorar? Y no es algo que suele pasarme en la adoración, ¿cierto? Y pasaban así como imágenes, y la otra imagen que se quedó muy grabada era una niña, una joven, que estaba llorando y que estaba como bajo de la ducha y lloraba y lloraba y lloraba. Y decía, pero, y no entendí. Y pasó ese día y la tercera imagen, porque fueron varias, pero esas fueron las tres que se quedaron grabadas y tuvo que pasar harto tiempo para que yo entendiera qué era lo que el Señor quería decir eso. Fue una imagen como de tela de araña y yo veía telas de arañas que se movían para aquí y para allá sobre una tela de araña que es muy endeble, ¿cierto? Que no tiene estabilidad. Y en medio de eso, de la adoración, decía, pero Señor, ¿pero por qué yo estoy viendo eso si te quiero adorar? Así como casi que reclamándole al Señor, saca esto de mí. Porque no conocía bien que el Espíritu Santo me estaba hablando acerca de 3 situaciones puntuales que estaban viviendo el grupo de jóvenes donde nosotros trabajábamos y liderábamos en ese tiempo. Hasta que después, meses pasaron, y en una administración había pasado a orar por una niña y el Señor recuerda y trae a la mente esa misma niña que estaba llorando bajo el agua. Y el Señor me llevó a ministrarle y tenía que ver con un tema de pureza sexual. Y tú dices, Señor, y yo reclamándote que no vea estas cosas raras. Porque muchas veces no conocemos al Espíritu Santo. No sabemos cómo actúa. Y esas botellas tenían claramente que ver con una situación de un niño particular que estaba luchando con el alcohol y que era del grupo de jóvenes. Y después descubrí, mucho tiempo después, que esas telas de arañas tenían que ver con una poca estabilidad espiritual, que no había un cimiento firme. Y que eran cosas que el Señor quería ministrar en ese tiempo en particular para situaciones puntuales. Pero si no tenemos experiencia y comunión íntima con el Espíritu Santo, vamos a estar como yo, que le decía, Señor, no me muestres estas cosas. Señor, ¿pero por qué estoy viendo esto si yo te quiero adorar? Pero el Señor y el Espíritu Santo requiere una participación activa en nuestras vidas y que nos muestre cosas. No para gloria personal, simplemente porque Él es Dios y soberano y usa el instrumento que quiera usar. Y aquí le mostró a Pablo, a través de este hombre, a este hombre macedónico, por favor ayúdanos. Fue concreto, Pablo, gracias a Dios, no tuvo que descifrar nada. Pero sí Pablo se pudo haber rehusado eso y haber no ido y haber seguido insistiendo en ir hacia Asia, cuando el Señor lo estaba mandando hacia Macedonia. Tenemos esa participación activa del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras decisiones. Es difícil de repente, ¿cierto?, cuando tenemos que tomar decisiones. ¿Y cuántas veces hemos tomado malas decisiones porque no consultamos? O porque habiendo consultado no obedecemos lo que el Dios nos dijo, que es peor aún. Porque le decimos, Señor, guíame en esto, y el Señor nos guíe. No, Señor, eso no es lo que mi vida necesita. Y no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y tomamos decisiones malas. ¿Cuántas decisiones malas a lo largo de nuestra vida hemos tomado? Y quizás desde cosas muy cotidianas. Yo me he equivocado un montón de veces, hermano. Yo trabajo en el área como ahora financiera. Mi mente siempre fue más matemática, pero yo cuando tenía 15 años me fui al plan biológico, porque yo juraba que iba a estudiar algo con salud. Cuando siempre había tenido una formación y siempre me iba como bien en el área de las matemáticas, tomé una mala decisión. Y estaba estudiando, y en la primera prueba que tuve específica de biología, en tercero medio, y me di cuenta mientras estudiaba,
como que no me gusta esto. Como que no me imagino mi vida, el resto de mi vida trabajando en algo así, decía. Y claro, tomé una mala decisión. Y cuando fui a hablar con porque no quise dar esa prueba que tenía que dar, y antes de tener la prueba fui a hablar con mi profesora jefe y le dije, profe, ¿me puedo cambiar? Porque había tomado una mala decisión. Y claro, ahí escuché así como casi que un te lo dije de profesoras que me decían, oye, pero si tú eres matemática, todo el mundo decíamos que la Karen, ¿qué está haciendo en el biológico? Porque muchas veces tomamos decisiones sin consultarlas al Espíritu Santo. Y no permitimos que tenga esa participación activa en nuestras vidas. Y nos equivocamos. Pero gracias al Señor que Él es un Dios que es lleno de misericordia. Y sus misericordias se renuevan cada mañana, porque si no, andaríamos errando por la vida. Una Karen errante por la vida, día a día. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos guías. Y a pesar de que muchas veces somos torpes, por torpe que fuere, dice, no se apartará de Él cuando se habla del camino de santidad. Porque hay torpeza en nuestro corazón. Pero si estamos con el Señor, Él nos va a guiar. Amén. Una decisión que no se toma en un tiempo correcto, muchas veces también es una mala decisión. Hay decisiones malas, pero hay decisiones que tomamos tardíamente y también se constituyen en una mala decisión. Entonces, que el Señor nos pueda ayudar, que el Espíritu Santo tome el control y cuando eso ocurre, todo cambia. Y cuando eso ocurre, tenemos la convicción de que podemos seguir adelante con cierta guía, ¿cierto? Y otras veces no. Y el Señor dice, a pesar de que quizás yo no te estoy diciendo claramente, tú sabes que estoy contigo. Tú sabes que te estoy guiando igual. Y tenemos que ahí avanzar, pero en fe nomás, ¿cierto? No teniendo claridad como Pablo de ir a Macedonia. ¿Qué estás postergando en este día? ¿Qué decisión no estás tomando? Quizás el Señor está demandando mayor servicio, quizás el Señor está demandando que ya quizás ha servido muchas cosas y es tiempo de direccionar hacia el foco donde el Señor quiere. ¿Qué estamos postergando? Siempre el Señor va a proveer para su obra, a pesar de todas las circunstancias, y Él nos va a proveer de su guía cuando le permitimos tener esa participación activa. ¿Nos vamos a quedar recordando experiencias pasadas? ¿O será que el Señor tiene algo nuevo para nosotros? Amén, ¿cierto? El Señor tiene algo nuevo. A Él no se le acabaron las formas de hablarnos, ni las cosas que quiere decirnos, por supuesto que no. Y esto se los comparto porque el Señor primero habló a mi vida. ¿Será que tú tienes que quedar con esa experiencia que viviste una sola vez respecto a esto? ¿O hay más? Y claro que hay más. Y para sus vidas y para cada uno de ustedes hay más, si le permitimos que el Señor pueda tener esa participación activa en nuestras vidas. Una relación, pero también una participación donde Él es parte. No lo convoco simplemente cuando tengo problemas, sino que lo hago parte de mi diario vivir. Que le permitamos esa participación en nuestras vidas. Comunión con el Espíritu Santo implica no solo esa relación íntima, no solo que participe activamente, sino hay un tercer aspecto que podemos rescatar de este pasaje. Y vamos al tercer punto. Pablo no se quedó con la visión. El versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Él actuó. Entonces necesitamos esta sensibilidad y esta obediencia ante la guía del Espíritu Santo. Que sí, qué rico que lleguen esas guías y esas direcciones que de repente buscamos, pero obedezcámoslas. No seamos esos hijos desobedientes, porque el Señor cuando nos quiere guiar en algo, y su palabra lo dice, lo hace por amor. Al quien ama, disciplina. Entonces seamos obedientes, que seamos sensibles como Pablo y que dice, porque
estaba dando por cierto que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio. Lo dio por cierto, entendió claramente. Hay otras versiones que dicen, había llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a anunciar el Evangelio. Y hay otra que dice, estaba convencido. ¿Y no es el Espíritu Santo el que nos convence? Y esa versión dice, él estaba convencido que tenían que ir a Macedonia y predicar el Evangelio en ese lugar. Este tercer punto tiene que ver con esa sensibilidad, con esa obediencia a la visión que tuvo Pablo y que debiésemos tener nosotros. Y si hablamos de sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, podemos encontrar muchos ejemplos en la Biblia. Y yo solo quise aquí anotar 2 ejemplos de personajes que súper conocemos. David, luego de su pecado y de su adulterio y de ese planeo de asesinato, el Salmo 51 nos entrega una evidencia del corazón de David. Salmo 51:11, si usted va a su Biblia y puede buscar este pasaje. David era rey que debía estar ahí quizás peleando la guerra, pero vio a Betsabé, ¿cierto? Le gustó, tuvo relaciones con ella y después planeó en su mente poner al esposo de Betsabé ahí en el frente de batalla para que pudiese morir. Y no fue hasta que cuando Natán llegó a confrontarlo que él reaccionó a todo lo que había hecho. Y el versículo 11 del Salmo 51, afligido, David dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David no le dijo, no me quites el reino. Por favor, no me quites el trono que estoy gobernando. No me quites el reinado que estoy. Dijo, no, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y si reflexionamos sobre eso, entendemos y decimos, es que David lo entendió todo, como dicen los jóvenes ahora. David lo entendió todo. David entendió que lo único indispensable en su vida post el pecado era la presencia del Espíritu Santo. No quites de mí tu Santo Espíritu. Hubo sensibilidad al pecado que había tenido, que había cometido y quiso cambiar, ¿cierto? Se arrepintió de corazón, fue un arrepentimiento genuino. Y en medio de eso le dice, no me eches de delante de ti. O sea, por favor, que esta comunión contigo no se acabe. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Fue tan profundo ese pasaje. Hazlo. Ahí. Evidencia tanto, ¿cierto? Esa comunión que tenía David. No me eches de delante de ti, por favor, que tu Espíritu Santo no me lo quites. Quítame quizás cualquier cosa. Si podemos leer entre líneas, podría decir, quítame cualquier otra cosa, pero por favor no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él ya había visto lo que había pasado con Saúl. David estuvo después del reinado de Saúl. Y si vamos a 1 Samuel 16:14, vamos a recordar lo que había pasado con Saúl, y que David conocía a la perfección. 1 Samuel 16:14 dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y por eso David le dice, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo no quiero que me pase lo que le pasó a Saúl. Entonces, ¿qué vemos en esto? Que esto de sensibilidad tiene que ver con sensibilidad al pecado muchas veces, que tiene que ver con un arrepentimiento genuino y tiene que ver con una dependencia que es continua. Dependemos continuamente del Señor. David es solo uno de esos ejemplos. Podemos ver otro ejemplo y podríamos ver muchos más, pero solo nos vamos a quedar con uno más. Moisés, en Éxodo 33:15.
Famosa frase de Moisés: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Hombres de Dios que habían entendido lo que era la intimidad con el Espíritu Santo y con Jehová. Porque en el Antiguo Testamento nos dice el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. Y cuando hace alusión a eso, está hablando de esta tercera persona de la Trinidad. Moisés pronunció estas palabras a Dios tras la idolatría del pueblo por el becerro de oro. Hoy día justo el pastor Sergio nos hacía recordar este evento del pueblo de Israel donde adoran a un becerro. Y luego de eso es donde David, ¿cierto?, tiene que ir y cumplir y llevar al pueblo hacia la tierra prometida y les dice: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí, mejor déjanos aquí. Pero entendía que tenía que estar con el Espíritu Santo, caminar con Jehová. Sensibilidad entonces y obediencia a la guía del Espíritu Santo que transforma, que produce frutos. Cuando fue Pablo hacia Macedonia, el Evangelio pudo llegar a vidas que no hubiesen recibido la palabra del Señor si él no hubiese sido sensible y obediente a la voz del Espíritu Santo. Transformó vidas, generó frutos, generó cambios. Y evidentemente, y por eso ahí en los niños las actividades que le pasaba tenía que ver también con que el Espíritu Santo, y una forma de decir estoy teniendo comunión con el Espíritu Santo, es que el fruto del Espíritu se desarrolla en nuestras vidas. El fruto del Espíritu que vemos en Gálatas, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿cierto? Sobre cuáles tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo y el fruto del Espíritu está desarrollándose en nuestras vidas. Podemos decir, no, sí, es como Pablo, hemos sido obedientes y hemos visto cómo el Espíritu Santo ha respondido. O en realidad decimos, pucha, el fruto del Espíritu se me olvida a veces. Me quedo falta en amor. Sabes que mi bondad no es tanto como debería. De repente el Señor demanda más en este aspecto del fruto. Que tengamos mayor fe. O que tengamos dominio propio. Qué difícil de repente, ¿eh? El dominio propio. Entonces, sensibilidad al Espíritu Santo y permitir que Él haga su obra. Y no nos dejemos llevar por quizás otros ejemplos que sí encontramos en la Biblia respecto a lo contrario, a ejemplos contrarios que no fueron sensibles ni obedientes a la voz del Espíritu Santo y a la guía. ¿Usted se acuerda de Ananías y Zafira? Hechos 5:3, ahí sí. Hechos 5:3 nos dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea que le podemos mentir al Espíritu Santo. Esos son estos contraejemplos que no deberían ser nuestros ejemplos. ¿Por qué le podemos mentir al Espíritu Santo? Porque es una persona. Otra evidencia de que no es una fuerza, de que que es una persona. No contristemos al Espíritu Santo. Su palabra también nos llama a eso y nos dice eso. ¿Y qué es contristar? Es entristecer. Entonces quizás hay ocasiones donde no estamos tan en comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está triste. ¿Se había puesto a pensar en eso? Quizás el Espíritu Santo dice, estuvimos en contacto el domingo en el culto y estuve contigo y después quería estar el lunes y quería estar el martes, pero no estuviste.
Y quizás contristamos al Espíritu Santo cuando no le damos el espacio que merece en nuestro día a día, en nuestra intimidad, en nuestro hogar. Efesios 4, 30 al 31 dice, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda armadura, toda amargura, enojo, ira, gritería y malicia. ¿Se ha puesto a pensar que con esas cosas sí podemos contristar al Espíritu Santo? La palabra nos da los ejemplos. Dice, quítense esto. Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. No contristemos al Espíritu Santo, sino que seamos sensibles y obedientes a lo que Él hace. Y finalmente, no apaguemos al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. Y el pensamiento de apagar sugiere que hay un fuego, evidentemente. La incredulidad y crítica, muchas veces carnal, puede servir para apagar el fuego del mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. No permitamos que nuestros pensamientos, nuestra quizás tosudeces, nuestra terquedad apague al Espíritu. Relación íntima con el Espíritu Santo y personal. Que Él pueda ser partícipe activo de nuestras vidas y que podamos ser sensibles y obedientes a la guía del Espíritu Santo. Y si volvemos al pasaje inicial, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo, esa triple bendición que el pastor suele regalarnos cada vez que terminamos el culto, es lo que el Señor quiere que esté con nosotros día a día en nuestra semana. Que sí, seamos conscientes del sacrificio de Dios y que la gracia de Jesús está con nosotros. Seamos conscientes del amor y sigamos disfrutando del amor de Dios a pesar de las dificultades, porque su amor sigue estando. Pero también que la comunión del Espíritu Santo no se aleje de nosotros. Amén. Yo le voy a invitar a que se pueda poner en pie. Y vamos a tener un tiempo de oración. Le voy a pedir también a Cristian si nos puede acompañar. ¿En qué proceso quizás estás? Yo no sé si hay visitas. Hoy día no preguntamos si había alguien nuevo, alguien que venga por segunda, tercera vez. Quizás esas personas podrían decir, están en ese proceso de la gracia del Señor Jesucristo, de encontrarse con su Salvador. ¿O estás en el proceso de disfrutar el amor de Dios? ¿Has visto sus bondades sobre tu vida? ¿O estás deseando justamente disfrutar de esas bondades, pero lo ves casi imposible porque las dificultades y los problemas no te dejan ver el amor de Dios? Pareciera ser que no logramos percibirla, pero quizás si estás en esa situación de dificultades, donde dices, han habido tantos problemas, que me cuesta ver que el amor de Dios sigue estando ahí. Yo te digo y te exhorto a que puedas levantar tu mirada, ampliar tu vista y poder ver que aún en medio del dolor y la dificultad el Señor sigue estando. Aún en medio de los problemas, tu Padre sigue diciéndote, aquí estoy, no te he olvidado, estoy contigo. Jamás me he apartado de tu lado. No esperas que el Señor te diga, pero si te lo dije, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Te lo he dicho en muchas ocasiones. O quizás tú estás en una situación en que sí has experimentado de la gracia de Dios, has experimentado del amor de Dios, pero quizás estás débil en esa comunión constante con el Espíritu Santo, con el Consolador. Que el Señor pueda desafiarnos
y pueda permitir que su Espíritu Santo siga hablando a nuestras vidas y nos haga sensibles y obedientes a su guía. Amén. Vamos a orar antes de ser ministrados por la alabanza y le vamos a pedir al Señor, así como tantas veces lo hemos hecho, que tu Espíritu Santo, Dios, tome libertad, Señor. Que tu Espíritu Santo, Dios del cielo, pueda venir a nuestros corazones, Dios. Gracias porque tu palabra nos recuerda, Dios, que Jesucristo a través de su gracia nos dio salvación. Gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda que Dios es amor y vivimos constantemente experimentando de ese amor, de esas bondades. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda, Señor, tener esa comunión que anhelas con cada uno de nosotros. Te damos el espacio en nuestros corazones, Señor, para que tú nos hables. Te damos el espacio, Señor, para que tú ministres nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor, tener esa relación íntima contigo, íntima y personal, Señor. Queremos, Espíritu Santo, que tú tengas esa participación activa en nuestras vidas, Señor, porque te necesitamos, Dios. Necesitamos que tu Espíritu Santo pueda guiarnos. Necesitamos, Dios mío, ser sensibles y ser obedientes a la guía de tu Espíritu Santo, Dios. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos de aquí, porque cada uno de nosotros te necesitamos, Señor, porque no hay ninguno que probablemente diga que ya ha llegado a un nivel de intimidad contigo y que no pueda seguir avanzando, porque eso es una mentira que nos pone el diablo, porque tú tienes más para nosotros, Señor, y tu presencia, Señor, y en tu presencia, Señor, siempre va a haber crecimiento. En tu presencia, Señor, no nos vamos a estancar. Cuando estamos contigo, Señor, tú vas a permitir que podamos seguir avanzando y experimentando más de ti. Ayúdanos, Dios del cielo. Ayúdanos, Jesucristo, a tener la comunión con el Espíritu Santo que tu palabra demanda. Guíanos, Padre del cielo. Y te ruego que escuches cada oración que está siendo levantada por mis hermanos, Señor. Porque cada uno, Señor, seguramente, Dios mío, hay algo específico que está conversando contigo. En el nombre de Jesús, te adoramos, Jesucristo. Te adoramos, Santo Dios. Adoremos al Señor. Disfrute de este tiempo de comunión.